Gloria a Dios. Buenos días. Disculpe un poquito la tardanza, que empezamos un poquito tarde, estábamos teniendo como un problema técnico, como siempre, pero ya sacamos los demonios para afuera. Aleluya. Gracias, Juan Manuel. Vamos a lo que es orar, vamos a abrir en oración. Luis, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Amén, amén, gloria a Dios. Gracias por venir. Vamos a continuar esta mañana nuestra serie que hemos estado haciendo. El texto de base ha sido Salmo 54, versículo 4. El salmista está confesando unas profundas palabras que debe definir todas nuestras vidas como pueblo de Dios, y eso es: pero Dios es el que me ayuda, el Señor es quien sostiene mi alma. Entonces hemos estado tomando estas semanas hablando de lo que es la ayuda divina por parte del Señor. El estudio número 1 fue nuestra gran necesidad que tenemos como seres humanos de ayuda divina, que somos frágiles. El segundo estudio fue ayuda en nuestras debilidades, específicamente con respecto a la batalla que tenemos como seres humanos contra el pecado. Amén. Si pueden, alguien me puede ayudar, un discípulo me puede ayudar a abrir atrás, por favor. Ok, gracias. El estudio número 3 fue tocamos el tema de lo que fue la ayuda con respecto por parte de Dios a nuestra salud física, como Dios desea mantenernos sanos y ayudarnos en nuestra salud. El estudio número 4 fue ayuda a nuestra incredulidad. Hablamos de la necesidad de lo que es creer en Dios, tener fe, pero hablamos también de la realidad de lo que es la naturaleza humana con respecto muchas veces a milagros. Específicamente hablamos en ese estudio para lo personal. Hay veces que es fácil creer para otra persona, decirle: Dios, voy a orar por ti, Dios te va a ayudar, pero cuando estamos en el medio del campo de batalla en lo personal, la historia puede cambiar un poquito. Para nosotros, para Dios no cambia, Dios es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces hablamos en esa realidad. Lo bueno es que Dios está dispuesto a ayudarnos aún en eso. El estudio número 5 hablamos de lo que es ayuda en nuestra necesidad financiera, cómo Dios anhela y desea bendecirnos, y es más, la Biblia nos da un texto específico donde Dios nos dice que lo pruebemos en esa área y cómo Dios va a bendecirnos. El último estudio que tuvimos, el estudio número 6, fue ayuda divina, con el respecto a lo que es tratando con gente en esta vida que es mala o malvada. Hablamos esa triste realidad que en esta vida no todas las personas son cristianas, cuando dicen amén, y no toda la gente quiere nuestro bienestar, y eso es una realidad. Eso obviamente no es algo para deprimirnos, pero es la realidad. Hay veces que usted y yo, independientemente de quién somos o lo que estamos haciendo específicamente, si estamos sirviendo al Señor, muchas veces vamos a toparnos con gente que no quieren el bienestar para nosotros. Dios nos llama a amarlos, obviamente, a orar por ellos, y gracias a Dios que como cristianos podemos hacer eso, pero es una realidad que no puede ignorar. Yo he notado esto, que gente que ha ignorado esa realidad, cuando se topan con esa realidad, los abruma, y mucha gente me han dicho, es más, yo conozco gente, yo he perdido amigos que hoy en día no son cristianos, han ido al mundo por esta realidad, porque no supieron tratar con la realidad de que hay gente malvada en esta vida. La Biblia lo especifica de una manera muy profunda, y no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Jesús mismo trató con esto. En el medio de 12, o toda la gente que lo siguió, Jesús trató con un Judas Iscariote, siempre va a haber, amén. Ahora eso no quiere decirlo que usted va a estar completamente paniqueado, asustado, sospechando de la gente. ¿Quién es Judas? Yo sabía que eras un chamuquín. A ver, Judas pudo haberse arrepentido, Pedro pecó, falló, ¿verdad? Pero él se arrepintió, Judas no. O sea que eso no está en nosotros detectar quién es quién. Lo que sí sabemos es que la Biblia lo identifica, no podemos ignorarlo, pero Dios está dispuesto a ayudarnos con el trato de eso. Ok, esta mañana vamos a hablar del estudio número 7. Y quiero hablar de algo que Dios me alentó mucho en esto, y eso es ayuda divina en nuestro combate espiritual. Y vamos a leer nuestro texto de base va a ser Lucas capítulo 22.
vamos a leer una historia o una parte de una historia que es muy profunda. Quizás, obviamente, si usted ha leído su Biblia, usted va a recordar estas profundas palabras por parte de Jesús, que fueron a un hombre llamado Simón Pedro, que en realidad no nada más fue para Pedro, fue para todos los discípulos, y en realidad tarde o temprano va a ser para usted. Y esto vamos a encontrarlo. Lucas 22, versículo 31 y 32. El estudio de hoy es estudio número 7, ayuda divina en nuestro combate espiritual. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que quiero considerar esas poderosas palabras que Jesús les habla a sus discípulos. Ahora, en nuestra escritura Jesús identifica un nombre específico, Simón, que es Pedro, ¿verdad? Pero cuando usted hace un estudio en su lenguaje original, aquí en el griego, sabemos bien que Jesús no nada más le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a los discípulos. Esa palabra en donde él dice os ha pedido es una palabra que no es nada más singular, es plural, y está hablando ahí de los discípulos. Está hablando, y sabemos bien lo que iba a tomar prontamente después de esas palabras. Si usted recuerda la historia, Judas Iscariote iba a ser enchamucado, el diablo iba a tomar posesión de su corazón, iba a vender a Jesús por unas monedas de plata. La Biblia dice que los religiosos, judíos religiosos, la gente religiosa vienen a prender a Jesús en el jardín de Getsemaní, y la Biblia nos dice que Jesucristo en ese momento fue desamparado por los discípulos, y de un momento a otro vemos donde los discípulos caen bajo una crisis en su fe, en su caminar con Dios. Y específicamente Pedro, Simón Pedro, ¿verdad? Recordamos que la Biblia nos enseña que Pedro era una persona que siempre hablaba, él estaba siempre al frente, al mando de todo, y en una ocasión Jesucristo le había dicho que, amén, antes que cante el gallo lo iba a lo que es a negar, y sabemos que Pedro le dice esas palabras muy seguras de sí mismo: aunque todos te dejen, Señor, yo nunca hasta estoy dispuesto a morir por ti. Hasta que cantó el gallo. Y escúcheme, ese gallo siempre va a cantar, aleluya. Yo viví en Tijuana y gallos estaban por todos lados, amén. La vida tiene la habilidad de traerte tu gallo, amén. Y fue en ese momento donde ahora la fe de Pedro fue obviamente impulsada a una increíble etapa de su vida. Y si usted ha servido a Dios por un largo tiempo, usted entiende que eso es una realidad de lo que es el vivir y el servir a Dios. Ahora, lo que quiero enfocarme su atención con usted esta mañana es las poderosas palabras que Jesús le dice. Y primeramente miremos lo que Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido. Okay. Satanás os ha pedido, Satanás ha pedido por tu vida, por la vida de los discípulos. Satanás ha pedido por tu vida. Esto obviamente es algo personal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de lo que es guerra espiritual, nosotros sabemos bien que uno sabe bien, y es más, el mundo sabe esto, que está la luz y las oscuridades, el bien y el mal, amén, el pueblo de Dios, lo que es el reino de Dios, el reino de las oscuridades. Cuando nosotros servimos a Dios, nosotros sabemos bien que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Y nosotros la confesamos, escuchamos docenas de sermones a través de nuestra vida espiritual, lo leemos en la Biblia, hasta que la guerra espiritual se convierte en personal. Hasta que tú y yo llegamos a un lugar en nuestro caminar con Dios donde ahora se nos da un golpe espiritualmente, tocas tu boca y notas que hay sangre. Cuando eso pasa, ahora esto toma una nueva dimensión, ¿verdad? Ahora es mucho más que, sí, hay un diablo, que el diablo odia a la iglesia, que las fuerzas del mal resisten las fuerzas del bien. Ahora la guerra espiritual se convierte personal, y esto es exactamente
lo que Jesús le está hablando aquí a Pedro, le está comunicando, pero no nada más a Pedro. Este mensaje era a todos los discípulos. Ellos estaban a punto de caer bajo lo que es la tormenta más difícil de su vida, quizás por lo menos hasta ese punto. Ellos no tenían idea que en un momento Satanás no nada más iba a soltarse contra el Hijo de Dios, pero ahora se iba a soltar contra los discípulos, se iba a soltar contra la iglesia primitiva. La iglesia primitiva iba a experimentar una increíble persecución hasta el tal punto donde gente iba a pagar con su propia sangre. Y Jesús aquí les está diciendo algo que es real. Satanás, ¿ok? No está hablando nada más lo que es las oscuridades. Está hablando ahora de algo personal. Satanás, el príncipe de la oscuridad, está pidiendo y ha pedido por tu vida. Esto nos revela la maldad de nuestro enemigo, ¿ok? Cuando leemos Lucas 22, llegamos a una poderosa conclusión, versículo 31. En nuestro caminar con Dios, usted y yo vamos a ser parte, vamos a experimentar lo que es guerra espiritual. Y esta guerra espiritual muchas veces va a convertirse personal. Muchas veces esta guerra es mucho más que, la iglesia está pasando, amén, por un ataque demoníaco. La iglesia se comprende de individuos. ¿Cuántos dicen amén? Personas, nosotros que vivimos, nos saludamos. ¿Cómo estás, hermano? Pero hay veces, si usted sirve a Dios por un determinado tiempo, que usted nota que el conflicto muchas veces se levanta de una manera personal. Y esto, número uno, nos enseña que Satanás es un enemigo malvado y cruel. ¿Okay? Esto es algo que usted necesita entender. Cuando hablamos de la persona de Satanás, no hay nada bueno por parte de Satanás. Es más, yo he notado esto a través de mi ministerio. Personas erróneamente creen que si dejan al chamuco en paz, el chamuco no los va a molestar. Si no le echas muchas ganas para Cristo, el diablo te va a dejar, no te va a dar patadas, porque el diablo realmente no es tan malo, al menos que realmente le eches ganas. Eso es erróneo. La Biblia dice, amén, Juan 10:10, hablando de Satanás, lo identifica como un ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Esta es la naturaleza del infierno y del diablo. No existe ningún lado bueno, no hay ningún lado bueno cuando hablamos de la persona de Satanás. Que todo lo que se involucra de la vida, de la revelación de quién es Satanás, es malvado. Y aquí está la revelación. Jesucristo les está diciendo a Pedro y a sus discípulos: Satanás ha pedido por tu alma, lo ha hecho ante Dios, y esto es personal. ¿Okay? La mejor revelación de esto, obviamente, en la Biblia es la historia de Job. La razón por qué podemos confirmar eso es porque la historia de Job, en Job capítulo 1 y capítulo 2, vemos una ventana a lo espiritual, una ventana al reino de Dios que usualmente nosotros no vemos a través de toda la Biblia. Y eso es cómo Satanás desea destruir la vida de un individuo específico. ¿Okay? Job 1 y 2, sabemos bien que Dios le dice a los ángeles y a Satanás con respecto a la vida de Job, y sabemos bien, no vamos a leer esa escritura, es muy larga, pero sabemos bien que lo que Satanás dice es solamente destrucción. Lo que Satanás deseó para Job fue destrucción, y la Biblia nos enseña esto específico: fue destrucción contra sus hijos, su riqueza, su salud. Todo lo bueno que Job tuvo en la vida fue afectado por la maldad de Satanás. Eso nos enseña algo, nos enseña la naturaleza de lo que es el infierno. Ahora esto es paso aparte. Satanás le afectó todo lo bueno a la vida de Job, ¿verdad? Sus riquezas, su salud, sus hijos, su reputación. Pero Satanás nunca afectó a su esposa. Piense eso. Ni tampoco afectó a sus amigos. Eso nos hace pensar qué clase de relación tenía con su esposa. ¿Cuánto dicen amén?
Ya, ya. Pero yo escuché, con mi esposa nos reímos porque hubo una broma, una persona que es que era comedia cristiana, dice que eso es algo que muchas veces no pensamos. Dice, wow, el diablo le sacó todo lo bueno y todo lo que Job amaba y lo que era precioso, pero su esposa se quedó viva. y le dijo, mejor maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Eso es triste. ¿Cuánto dicen amén? O sea que la lección, la enseñanza, hermana, no seas esa mujer. Aleluya. El comediante dice, cuando dice que está Satanás, le dice, hey, te olvidaste de la esposa. Y Satanás dice, yo sé, déjala, yo sé lo que estoy haciendo, que quede a un lado de él. Qué triste, Dios mío. Ay, ya me distraje en mi texto. Mi amor, aleluya. Ok, el tema es esto, ok. La historia de Job obviamente es radical. Yo entiendo que la historia de Job es muy radical, pero la historia de Job nos enseña algo que está conectado, muy directamente conectado a nuestro texto, ok. Cuando hablamos del combate espiritual, el infierno, amén, es real. Satanás es un personaje muy real. Y la Biblia nos enseña aquí que él trata de afectarnos individualmente y de una forma muy real. Ahora, nuestra escritura prosigue ahora a decirnos cómo Satanás ataca al cristiano o al pueblo de Dios. Que Jesús le dice, versículo 31, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. O sea que Jesús le dice aquí que lo que Satanás le pidió a Dios hacer en contra de Simón Pedro y los discípulos fue zarandear. Esa palabra significa agitar, ¿okay? Y prácticamente nos da la revelación de lo que es agitar, sacudir a algo y separarlo de entre lo bueno a lo malo. Es más, unos diccionarios y comentaristas dicen que esto significa aventar algo, una semilla. Por tanto, se traduce aventar como un agricultor que separa el trigo de la paja. O sea que aquí está la ilustración. Eso es exactamente lo que la palabra zarandear quiere decir. La traducción Dios habla hoy lo pone de esta manera. Dios también, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Un diccionario dice esto: en tiempos bíblicos el trigo, otro grano, se tamizaba a través de un sedazo o colador grande. Al agitarlo violentamente, la suciedad y otras impurezas que se adherían al grano durante el proceso de trilla se separaban del grano bueno, aprovechable. O sea que prácticamente está hablando la ilustración de una semilla, ¿verdad? Y lo pones como en un colador y lo sacudes tan fuertemente, tan violentamente, ahora que puedes separar lo que es el grano sano a lo que es la basura. Eso es exactamente lo que Satanás o lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí. Escúchame, porque esto es poderoso. Satanás no nada más quiere afectarte. Satanás no nada más ha pedido por tu vida personal, no nada más por la iglesia universal, sino por tu nombre. Simón, Simón, 2 veces. Y es más, yo no quiero tomar mucho tiempo de esto, pero tú sabes algo en la Biblia. Cuando Dios dice algo 2, 3 veces, está ratificando aquí algo muy serio aquí. No lo puedes tomar a la brava. Jesús le está diciendo, está como Jesús mismo está tratando de sacudir a Pedro. Pedro estaba en inglés, como le dicen, la land, estaba en una tierra de fantasía, ¿verdad? Él pensaba que iba a reinar, que Jesús iba a ser el rey contra el grupo y el ejército de Roma. Y Jesús les está diciendo algo muy poroso aquí. Estás a punto de entrar en una etapa muy difícil. Esta etapa es demoníaca. El diablo personalmente te va a visitar, está pidiendo por tu vida y le está diciendo, y la razón es porque él quiere sacudirte violentamente.
Es más, si regresamos a Juan 10:10, ahora esta escritura tiene sentido. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Ahora, mi intención no es de causarte temor esta mañana, pero si tú vas a sobrevivir en tu caminar con Dios, como hablamos la semana pasada, no puedes ignorar que en esta vida manchada por el pecado hay gente que literalmente es malvada de plano. Si tú vas a sobrevivir en tu caminar con Dios, no puedes ignorar esto. Tú necesitas entender que mientras yo y yo vivamos en esta vida manchada por el pecado, donde el poder de las tinieblas reglan y obran y operan, influencian circunstancias, influencia gente, como hablamos la semana pasada. Esto es una poderosa revelación por parte de Jesús, no para aterrorizar a Pedro ni a los discípulos, pero sí para traerles una sobria realidad. Yo estoy involucrado en un combate espiritual y lo que está por aquí en juego es mi alma hacia la eternidad, cielo y el infierno. Y Satanás en etapas, no siempre, pero en etapas, va a hacerte su guerra personal. Va a bajar en contra de tu vida. Escúchame, marca mis palabras. Tarde o temprano en tu caminar con Cristo Jesús, vas a encontrarte en Lucas 22, 31, 32, los versículos. Lucas capítulo 22. Vas a tener tu Lucas 22, donde vas a enfrentar un ataque. Ahora, yo no estoy tratando de ser un profeta negativo aquí, pero bíblicamente la Biblia nos enseña esto. Tu fe va a ser probada. Es fácil decir, yo creo en Dios, Cristo reina, aleluya, yo no me rajo. Eso es fácil. Es difícil probarlo. Yo he estado en un momento donde, gloria a Dios, Dios es poderoso, y gracias a Dios, Dios sí es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero he habido etapas en mi vida, mi esposa sabe, donde nosotros hemos pasado por el infierno. Etapas difíciles, momentos personales, donde literalmente, es más, esta escritura, lo que es Lucas capítulo 22, versículo 31, esta escritura se hizo personal en mi propia vida al tal punto donde alguien me dio profecía, el pastor Paul Stevens, me dijo, Satanás ha pedido por ti en una de las conferencias pasadas. Y cuando él me dijo eso, yo sabía exactamente lo que estaba hablando. Yo no necesitaba revelación, no necesitaba decirle, Dios, ¿qué está pasando? Yo sabía que el diablo me la hizo muy personal. Y aunque a nosotros no nos gusta admitir esto, escúchame, si tú vas a sobrevivir en tu caminar con Dios, vas a llegar a momentos así. Ahora mi oración, y le voy a dar esperanza, no se me agüite. Ya hay gente que casi está llorando. Hay esperanza, pero antes de que llegue la esperanza, usted necesita vivir en la realidad. En esta vida es pecaminosa, esta vida está manchada por el infierno, y si usted y yo vamos a llegar al cielo, no va a ser de panzazo. Yo siempre he dicho eso, nadie va a llegar al cielo y digo, ¿cómo llegué aquí? No llegas por gracia, ¿cuántos dicen amén? Y también llegas porque Jesús dice en Apocalipsis, tienes que ser vencedor. Y tú no vences corriendo, tú vences cuando te pones en tu lugar y crees que Dios está a tu lado. Cuando David enfrentó a Goliat, sabemos bien, él sabía que no estaba solo, esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que él corrió a la línea de batalla. Él no corrió de la batalla, él enfrentó. Segunda de Crónicas es un largo capítulo, pero me gustaría retarlo a usted, si usted tiene tiempo, y sí lo tiene, porque puede darse tiempo y debe de darse tiempo. Pero Segunda de Crónicas 32, me gustaría que lea ese capítulo esta semana. Es la historia del pueblo de Israel, donde hay un rey que amaba a Dios, temía a Dios, es el rey Ezequías. Y la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel enfrenta un enorme combate contra el rey de Asiria. El versículo 9 nos habla de un rey llamado Sennacherib. Y la Biblia nos dice que Sennacherib vino con sus miles de soldados, rodeó a lo que es el pueblo de Israel
Y esto es lo que dice, ¿ok? Escuche estas palabras, 2 Crónicas 32, versículo 10. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. Este rey representa al infierno, ¿ok? ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y Jerusalén que se adore solo en el altar del templo y que se ofreciera sacrificio únicamente sobre él. Ahora, fíjese, versículo 13, de seguro ustedes se han dado cuenta de que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de estas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios pueda librarnos de mí? No dejen que Ezequías los engañe, no permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir, ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados, mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Que cuando usted lee la historia en su totalidad, usted aprende algo muy poderoso. El infierno aquí, el enemigo hizo la guerra personal, se la hizo personal. Empezó a identificar nombres, puso a exponer aquí, quiso exponer al rey. Esto es el infierno. Así el diablo muchas veces se la va a pelear, se la va a hacer personal, y las palabras del infierno siempre van a ser hacia la destrucción. Ahora vamos a hablar, y aquí es donde entra la esperanza, vamos a hablar segundamente de lo que es intersección divina. En nuestra escritura, Jesucristo sí identifica cómo Satanás quiere hacer nuestro combate personal. Pero también nuestra escritura obviamente nos ofrece una tremenda esperanza. ¿Ok? Versículo 32, después de Jesús decirle, amén, aquí a Pedro que Satanás ha pedido por él. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ahí hay mucha comida espiritual aquí, hay mucha profundidad. Número uno, ya hablamos de esto. Satanás pide personalmente por Simón y por los discípulos. Si usted estudia la historia, Jesucristo nunca negó a Satanás. Nunca le dijo, no, Satanás, no toques a Pedro. Es más, comentaristas nos dicen que prácticamente fue como que Satanás en esta etapa, igual que en la historia de Job, hasta cierto punto tuvo luz verde. La razón por qué podemos confirmar eso fue esta. Satanás sí los sacudió. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos entraron en una etapa donde su fe fue probada, al tal punto donde sabemos bien que Pedro al principio fracasó, cayó. Ahora gracias a Dios que Dios lo redimió, pero el punto es esto. Satanás le pidió a Dios por zarandear, sacudirlos, y aparentemente Dios en su soberanía, hasta cierto punto, Dios le permitió que esto pase. Y esto, la Biblia nos enseña, obviamente los impulsó a un capítulo oscuro en sus vidas. Las nuevas buenas, es que Jesús le dice aquí, pero yo he rogado por ti, he orado por ti. Ahora, todos nosotros queremos que gente ore por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Yo siempre le digo a mi esposa, lo mejor que tú puedes hacer por mí es decirme que soy guapo. No, nada. A ver si estaba despierta. Okay. Lo mejor que tú puedes hacer por mí es orar por mí. ¿Okay?
Y eso es una realidad. Lo mejor que mi mujer puede hacer por mí es orar por mí, orar por mi familia, por mis hijos, porque nosotros necesitamos que gente interceda por nosotros. Porque yo entiendo que mi vida sí está involucrada en un combate espiritual, que hay días buenos, hay días malos. Cuando los días malos caigan, yo quiero estar preparado, listo, lleno del Espíritu de Dios. Yo quiero sobrevivir. Yo no quiero ser una estadística de que, ¿te acuerdas de aquel que era cristiano y ya se fue? Yo quiero terminar bien. Si vamos a terminar bien, necesitamos gente ore por nosotros. El apóstol Pablo siempre le decía a la iglesia primitiva, oren por mí, oren para que yo sea un testigo fiel, para que yo pueda predicar la palabra. Eso es algo bíblico, la oración, el poder de la oración, intersección, amén, por una persona. Si usted quiere bendecirme a mi vida, lo mejor que usted puede hacer es orar por mí, orar para que Dios me dé sabiduría, para que tenga la mente de Dios, para que predique la palabra de Dios. Aquí está Jesús, el creador del universo, en la carne, sabemos bien la Trinidad, Dios Padre, Espíritu y Hijo y Espíritu Santo. Jesús siendo hijo aquí en la carne, la Biblia nos dice que le dice a Pedro que él va a orar y está orando por Pedro. Esto es algo poderoso, esto es algo que nos debe de alentar tremendamente en este combate. En el combate espiritual, nuestra confianza no está en nosotros mismos, está en Dios y está en la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios en esta escritura, en esta lección de hoy es esta. Nosotros como cristianos en esta lucha no estamos solos, tenemos a Dios que nos ayuda, pelea por nosotros. Eso es lo que el Salmo de base nos enseña, y Jesús nos enseña en Lucas 22 que esto es algo personal. Acuérdate, Satanás lo hizo personal. Simón, Simón, Satanás ha pedido por ti. Jesús ahora le dice a Pedro, Simón, yo estoy orando por ti. Eso es poderoso. Porque eso nos enseña que en esto no estamos solos. Y esto lo vemos de una manera muy profunda. Una vez más, si puede notar esta escritura y cuando tenga tiempo esta semana, léala en toda su totalidad. Pero San Juan capítulo 17, sabemos bien que Jesús está listo para enfrentar a ir a la cruz. Y Jesús está orándole al Padre. Y él empieza a interceder por los discípulos. San Juan 17, versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esto es poderoso. Jesucristo está orando por sus discípulos. Sabemos bien que Jesús constantemente en la madrugada se apartaba a orar, a buscar el rostro de su Padre Celestial. Y en muchos de esos casos Jesucristo oró y oraba por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo 20, no te pido solo por estos discípulos. Le está hablando ahora el Hijo al Padre, ¿ok? Sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ahora note esto. Jesucristo está orando por los discípulos y Él dice, Dios Padre, no nada más te estoy pidiendo por estos discípulos que tú me has dado, sino te pido también por todos los que creen. Eso somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos involucran a nosotros. Todos los que creen el mensaje. Te pido, versículo 21, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. O sea que aquí Jesús está intercediendo por sus discípulos, está orando específicamente, está literalmente orando por nosotros. Y esto es algo que tú y yo podemos aprender en la Biblia. Cuando hablamos del combate espiritual, nuestra esperanza es esta: no estamos solos, gloria a Dios. A mí no me teme que Satanás haya pedido por mí. Honestamente, a mí no me interesa, que Satanás note mi vida, siempre y cuando yo sepa que Dios está a mi lado.
Aleluya, esa es la clave, escúchame. La clave no es temer al infierno, la clave es estar con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña algo muy poderoso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso infunde fe, escúchame. Eso es mucho más que una escritura en el refrigerador, ¿ok? En la casa. Eso es algo poderoso. O en Instagram. Eso es una revelación. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Va a haber guerra? Sí va a haber. En cada guerra hay lastimaduras, hay heridas. Pero ¿sabes qué? Dios me dio su palabra. Y la palabra de Lucas 22 me da una confianza sobrenatural. Jesús intercede por mi vida. Es Jesús, no nada más fulano de tal. O mi pastor, digamos, si mi pastor me dice estoy orando por ti, yo le doy gracias a Dios por eso. Hay veces que el pastor Greg, yo he pasado por temporadas difíciles, a mí el pastor Greg me ha dicho, Diego, estoy orando por ti, por tus hijos, tu familia. Para mí eso es increíblemente de bendición, saber que mi pastor ora por mí. Yo oro por ustedes, yo tengo una lista, tengo sus nombres, cuando vengo a la oración yo los levanto y gracias a Dios por eso, pero que Jesús ore por mí, y ahí cambia la historia, aleluya. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Juan nos recuerda aquí que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Cuál es la ilustración, la postura de un abogado? El abogado defiende a otra persona, en este caso a nosotros. El abogado, amén, se pone en el lugar que nosotros no podemos mismos ponernos. Jesús, la Biblia nos dice, es nuestro abogado. Él se pone en nuestro lugar ante el Padre y aboga por nosotros. Y Él está diciendo a sus discípulos, Simón, yo estoy orando y he rogado por ti. Eso nos infunde tremendas promesas, nos da gracia, nos da seguridad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña lo que el Padre piensa de su Hijo. Mateo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Aquí está el Padre hablando del Hijo. Él se complace del Hijo. Amén. Y el Hijo nos dice, yo soy el que intercedo por ti. Yo soy lo que es tu abogado. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo lo pone de esta manera muy clásica. Versículo 34. Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Jesús está a la derecha del Padre como Hijo en lo que es la Trinidad. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Jugando básquetbol? ¿Fútbol? Quizás. No. Lo que Jesús está haciendo es está intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos prosigue a decir esto. Capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente, está en el cielo para interceder por nosotros. Eso quiere decir algo práctico. Cuando tú y yo estamos en el medio de un combate demoníaco, no olvides que Jesús está a tu lado. Y no olvides que Jesús está orando por tu vida. ¿Ves? Cuando el infierno te diga es que nadie sabe lo que estás pasando, a nadie le interesa, eso es una mentira del infierno. Quizás en esta vida nadie sepa, pero hay un Dios sobrenatural y soberano, amado. Él está al tanto, Él sabe,
Él está, amén, al tanto lo que va a venir, lo que ha pasado, lo que está pasando. Y Jesús en nuestra escritura nos dice, en tu combate espiritual no estás solo. Tienes un abogado, Juan nos dice, que te defiende. Y si tú realmente entras en esto profundamente, y por falta de tiempo no puedo leerlo todo, pero Hebreos capítulo 4 nos da una profunda revelación que la Biblia nos dice, el autor de Hebreo nos recuerda a Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esto es poderoso porque está conectado al Viejo Testamento. Y si tú recuerdas antes, en el Viejo Testamento nadie podía presentarse ante la presencia de Dios Todopoderoso excepto el sumo sacerdote. Y el trabajo, la postura del sumo sacerdote era representar al pueblo, intervenir, ser el mediador, representar a la gente, la gente que era culpable, inocente, la gente ingenua. Y Hebreos 4 nos recuerda algo: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa, Él intercede por nosotros. Es más, si tomas nota esto. Hebreos 4, versículo 14 al 16 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y ahora Él nos ayuda en todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él nos representa, Él ora por nosotros y Él está a nuestro lado. Esto es algo poderoso. Quiero cerrar ahora con lo que es ayuda sobrenatural. Porque sabemos bien que Jesús le dice a sus discípulos, Satanás ha pedido por ustedes. Y sabemos bien que la razón era para sacudirlos y Satanás sí los sacudió. Pero cuando leemos el fin de la historia, sabemos bien que su fe no falló. ¿Cuántos dicen amén? Todos los discípulos sobrevivieron, excepto Judas, que él mismo tomó las cosas en su propia mano. ¿Ok? Eso es aparte. Pero el resto de los discípulos, todos, aún Pedro, terminaron bien. La Biblia nos enseña, amén, que Jesús sí los ayudó. Y esto es algo que nosotros podemos confiar en esto. Yo estaba hablando de esto con mi esposa en la mañana, amén. Como cristianos, nosotros tenemos una profunda esperanza, una profunda seguridad, que nuestro Dios pelea por nosotros. No importa qué difícil sea tu vida, escúchame, necesitas entender que Dios está a tu lado, Él quiere ayudarte y Él va a ayudarte. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Una vez más, las poderosas palabras del apóstol Pablo, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo hablé de 2 de Crónicas 32, la historia del rey Ezequías, cuando vino el rey de Asiria para pelear contra ellos. Si tú lees toda su historia en su totalidad, la Biblia nos enseña que Dios sí los ayudó. La Biblia dice que Dios manda un ángel y lo que el hombre no pudo hacer en un momento, Dios lo dio en un instante. Escúchame, yo he servido a Dios por mucho tiempo, yo he pasado buenas etapas difíciles. Yo estoy aquí detrás de este púlpito para decirte y confirmarte lo que la Biblia dice. Dios es fiel, Dios ora por nosotros y Dios siempre va a ayudarte. Siempre, nada más, quizás no los veas ahora, quizás estés pasando por una etapa difícil. Cálmate, tranquilízate y aprende a confiar en Dios. Y quiero cerrar con un último pensamiento, ¿ok? Cuando Dios te ayude, que su ayuda no sea en vano. Escucha esto, y esto es un sermón, quizás un día lo voy a predicar. Lucas 22, las palabras de Jesús a Pedro, versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es poderoso. Que vas a pasar por una etapa difícil, pero a la larga, al final, Dios te va a ayudar. Cuando Dios te ayude, ayuda a otro hermano. En otras palabras, no lo tomes en vano. ¿Cuántos dicen amén? No guardes tu testimonio para ti. Amén. No seas carnal, amén. Y escóndete solamente para ti. No deja que tu vida ayude a otro. Ese debe ser el motivo de por qué vivimos. No nada más para ir al cielo. Si Dios no nos quería llevar al cielo, ya nos hubiese llevado al cielo.
Estamos aquí en la vida para ayudar a otros. Mi vida tiene propósito, su vida tiene propósito. Usted no tiene que predicar tras un púlpito para tener propósito. Cuando dicen amén, Jesús le dice, cuando tú regreses, confirma a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, involúcrate en la obra de Dios, que cuando llegues y te pares ante la presencia de Dios, tú le puedes decir, Dios, yo hice todo lo que pude para servirte y ayudar a otros a servir a Dios. En otras palabras, tu ayuda a Dios no fue en vano. No nada más para ayudarme para llegar al cielo. Sí, gracias a Dios, todos queremos ir al cielo. Pero mi anhelo no es nada más ir al cielo y llegar de panzazo. Mi anhelo siempre ha sido esto. Yo quiero ir al cielo y llevarme los más que puedo conmigo. Los más que puedo. Porque ese es nuestro llamado. Y esto debe ser nuestra historia. Mi historia es, no estoy solo. Sí, quizás Satanás en etapas ha pedido por mi vida, pero yo tengo un Jesús que me ama, Él ora por mí, Él está dispuesto a pelear por mí, Él me defiende, aleluya, y cuando Dios me defiende y me ayuda, yo voy a usar ese testimonio para proclamar a una generación que no conoce a Dios, hay un Dios bueno, Él me ama, Él me ayuda, y si tú pones tu confianza en Dios, Él te va a ayudar también. Eso es lo que es ayuda en el medio de lo que es el combate. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, gracias por ayudarnos y asistir a esto. Recuerde, el martes estamos aquí, servicio en español, a las 6 oramos, 7 lo que es servicio en español. Padre, te damos gracias, Dios, por tus palabras, tus promesas. Te doy gracias, Dios, por tu ayuda y las oraciones que tú ofreces por nosotros en el medio de nuestro combate espiritual. Ayúdanos a descansar en esa promesa, a confiar en esa promesa, y que nuestra vida, Dios, no sea en vana, sino que podamos ayudar a nuestros hermanos al reino de Dios, a la obra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, amén.